Mario, tantos años de exposición pública, tanta estelaridad, ¿te ha dejado tiempo para que aparte toda la gente de Paraguay que te ve, te sigue, te quiere, ¿te ha dejado tiempo para que vos te veas suficientemente o el estrellato te saca la posibilidad de encontrarte con vos más frecuentemente? Bueno, fue una construcción con el tiempo. Justamente estuve hablando con mis hijos menores que recién ahora se enfrentan a esto y les explicaba que yo toda mi vida fue pública. Desde muy jovencito ya asumí esa postura. Inclusive antes de las redes sociales yo ya tenía una exposición muy alta en esa época con los diarios, los primeros programas de chismes. Llegué a hacer programas de chismes también, entre tantas cosas que hice. Entonces es un juego peligroso, complicado, a veces hasta dañino, pero que no puedo también renegar yo porque formo parte del medio. Una vez que uno entra en esto tiene que saber que ese es un presupuesto que ya está asignado y que va a tener que administrar de la mejor manera. Claro, da ganas de preguntarte qué no hiciste. Probablemente no hiciste un programa policial. Policial pero no. Hiciste noticieros. Ajá. Hiciste programas de Sí, programas de farándula, de shows, verano. espectáculos, programas mañaneros, que es un género que se Muchos instaló hasta hoy, ¿desde Sí. cuánto tiempo atrás? Programas políticos también. Programas políticos, entrevistas, Debate presidencial. debates. Digo, recorriste, digamos, toda la... Sí. Sí, y mi vinculación con la música ahora hasta ahora, con los Beatles sobre todo. Algunos dicen que Nicodemo me puso eso, que soy la viuda de John Lennon, que no es Yoko, que soy yo. Pero vos sabés que para mí fue aprendizaje todo. En todo aprendí. Con Noemí Gómez, por ejemplo, aprendí muchísimo. Y ella me llevó al mundo de la farándula, del modelaje. Llegué a conducir desfiles muy importantes en Punta del Este, ahora con Giordano que falleció. Y no reniego, fue un aprendizaje. Así como la política también fue un aprendizaje, que muchos me dicen, che, ¿para qué te metiste? No, yo tengo la sincera, digamos, aceptación de que todo eso forma parte de la formación de una persona. No reniego. No es que no me arrepiente, muchas cosas habré hecho mal, pero tengo que aceptar. Después me gustaría hablar más puntualmente sobre la política. No me olvido que un día tomamos un avión rumbo a Yolas y probablemente ahí empezó todo. Sí, Hasta ahora no sé si pedirte rédito o disculpas. Bueno, al tema de la convivencia entre una persona que tiene una enorme aceptación y existencia en lo público y el ser humano, digamos, ¿no? ¿En qué momento te das tiempo? ¿Cómo haces para no, como dicen los argentinos, comprarte el personaje de exitoso, que también puede ser un problema en la vida Sí. privada, ¿verdad? Bueno, no olvidemos, querido Augusto, que yo ya hice también un camino de reconversión. Ya pasé esa etapa de la fascinación con las luces de la noche. Me costó porque además me añadió un problema de adicciones, que siempre yo hablo también públicamente. Y el camino de regreso, ese proceso me ayudó mucho a repensar todo el resto. Porque ahí te enseñan por otras cosas, no solamente a no consumir. La hermana Regina, que es nuestra gran maestra, pero todos sus discípulos te van enseñando cómo lidiar con el egocentrismo, cómo lidiar con la autocomiseración, con la soledad. Yo siempre cuento que cuando recibí mi Paraná de oro, era con una consagración. Conducción masculina, televisión por cable, Mario Ferreiro. Qué bárbaro. Y sin embargo yo después me quedé solo a consumir en mi casa. O sea que hay también esa dicotomía entre la figura muy pública y la soledad en el mundo privado. Hoy estoy mucho más equilibrado en ese sentido gracias a que tomé ese camino hace 22 años. Mario, ¿es difícil dejar ese camino del consumo? Sí, como toda enfermedad, ¿verdad? Yo siempre explico que la adicción es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Lo único que lo diferencia de las otras enfermedades también graves es que en las otras enfermedades vos haces tu camino responsablemente. O sea, si es que tenés un problema oncológico, haces tu quimio, haces tus rayos, haces tu tratamiento y tratás de salvarte.
Sin embargo, en la adicción hay un tema engañoso que te dice no, no hace falta, seguir consumiendo. Tenés el uso de conciencia en los otros casos. Exacto, y en este se pervierte, se desvía ese uso de conciencia porque la mente comienza a trastornarse, es también una enfermedad mental, física, mental y espiritual. Entonces es curioso porque vos sabés que estás yendo hacia un camino posiblemente irreversible y sin embargo seguís yendo. Le pasa al ludópata también. Yo no soy especialista, ese problema no tuve, pero el ludópata también dice un especialista que sabe que va a perder. Es un tipo inteligente, que sabe que siempre va a perder, pero aún así va otra vez al casino con dinero prestado y vuelve a perder. Es curiosísimo, psicólogos, psiquiatras, especialistas lo estudian todo el tiempo y hasta ahora no hay una cura para eso. Ojo con el tema, lo que hay es un proceso de recuperación que tiene límite de 24 horas. Se habla mucho de un día por vez Sí, como esperanza de seguir ganando la batalla, sí, pero al empezar ese día también te entran temores de perderla. totalmente. ¿Sabes cómo se dice en estos grupos de recuperación? Que el adicto ya está despierto una hora antes, ya está peinadito, bañadito, con el maletín esperando para salir contigo. Vos todavía estás durmiendo, te despertaste y está a tu lado. Te dice, vamos al mundo real. Y bueno, ahí es donde se establece ese desafío de las 24 horas, de que ese no te gane, de ese que te dice, no está tan mal consumir, es un premio que mereces, laburas mucho, sos un tipo brillante, te va generando todo el entorno, la cama, el colchón, decimos nosotros, para el consumo. O al revés, te dice, a vos te pasaban muchas cosas, te dejó tu mujer, tu viejo se murió muy joven, escapate un poco de eso. Increíble cómo ese proceso mental ocurre automáticamente y no se sabe a gusto cuándo se adquiere eso. Aparece. Te pregunto con mucho cuidado porque no quiero caer en no morboso, Claro. pero Mario, ¿en qué medida ese proceso de recuperación es voluntad y en qué medida es técnica? No, es muy importante esto que preguntas. Nosotros en los grupos de recuperación decimos, si tenés el sincero deseo de dejar de consumir, vení con nosotros. Es nuestro problema. Si querés seguir consumiendo, sigue siendo tu problema. No se le puede obligar a nadie a recuperarse. Esa es la mala noticia. A veces vienen padres que nos dicen, metele pues, a mi hijo acá y que se cure ya. Y le decimos, ¿él quiere dejar? No, claro que no. Y bueno, vamos a esperar que toque fondo. Ese proceso es peligroso porque en ese proceso de ir al fondo podés... Bueno, no rebotar. No rebotar, exactamente. Entonces, pero no hay otra forma. Se ha intentado, vos sabés, cuestiones penales. Meter preso a un adicto no tiene ningún valor. Ahora, Mario, instalado en la misma consulta anterior, este proceso de recuperación dura toda la vida. Sí, pero solo por hoy. Es una paradoja. ¿Cómo es eso? Claro, porque si a un adicto le decís nunca más vas a tomar, nunca más vas a consumir, le generás una especie de volcán interno por el cual la compulsión a consumir enseguida se levanta. Entonces, por hoy nomás. Hoy vamos a detener. Mañana veremos. Ayer ya fue, mañana no llega, solo por hoy no voy a consumir. Es genial. Esto lo crearon dos tipos, parece mágico, llamados Bill y Bob, en los años 20, 30, en la época de la Gran Depresión. Ellos dijeron, estaban ya arruinados ambos, la depresión económica, el desastre en Estados Unidos, y se dieron cuenta que hablando ellos dos de su problema, uno de ellos era médico, tenían un alivio. Se agregaron otras personas y se dieron cuenta que esa coincidencia de la problemática que tenían les hacía parar por un día, no por más. Y así se fue generando Alcohólicos Anónimos, que es un milagro extraordinario, hoy extendido en todo el mundo, y de ahí derivan narcóticos, ludópatas y una cantidad de grupos. Y después están todos los grupos religiosos y también los grupos científicos, que yo respeto mucho. No es que hay una sola forma, pero tiene que provenir de uno, el sincero deseo de parar. Tu experiencia ha sido en este núcleo y con esta metodología. Sí, yo le llamo a la hermana Regina Siam una mañana. Háblame de ella, por favor. Sí, Regina es una mujer que vino de Formosa hace ya 50 años y trajo el programa de AA en Paraguay. Me acuerdo que mi madre me decía, hay una monjita por ahí que anda curando alcohólicos.
Yo decía, qué simpático, qué divertido una monjita, ¿cómo hará? ¿Hará una magia? No tenía ni idea que yo iba a terminar con ella unos 30 años después. Y su historia es fabulosa porque ella sí tuvo también padres alcohólicos. Ella trajo el programa acá y lo fue haciendo un trabajo de hormiga. Yo la conozco como periodista. La comienzo a entrevistar en los años 90 y yo le preguntaba, ¿y cómo es la adicción? ¿Y cómo son los drogadictos, hermana? ¿Y cómo es el alcohólico? En un interés supuestamente periodístico, porque en el fondo estaba medio investigando personalmente, ¿verdad? Claro. Hasta que le llamo un 15 de agosto del 2002 a ella. Como quien va a la farmacia a comprar un remedio para su primo. Exacto, Sí. exacto. Como nos hacíamos cuando adolescentes, Sí, que sí. comprábamos preservativo para nuestro tío. Sí. Bueno, y le llamo el 15 de agosto del 2002, feriado. Venía de un consumo maratónico y me atiende ella y me dice, yo sabía. Me dice, yo sabía que vos tenías alguna cuestión. Y me dice, tranquilo, ya llegaste, me dice. Vas a hacer esto, me da las instrucciones y ahí comienza mi camino. Desde ese día, solo por hoy, nunca más levanté una copa ni consumí drogas. Pero claro que me ayudaron después todos los que integran el programa. No, imagínate, ya, al margen de las drogas, y con esto quiero concluir Sí. el capítulo, porque no quiero centrar en esto tampoco. Vivís, o sea, privándote de alcohol en un mundo particularmente tuyo, Sí, que se mueve por las dinámicas que tiene, digamos, Totalmente. casi comercialmente hablando, sí. con un estímulo muy vinculado al alcohol, ¿no? O sea, un brindis es Totalmente. copas, Sí. una fiesta es copas. Fin de año, ahora el brindis Sí. también. Es más, tenemos amigos en común que no conciben una mesa sin una botella de vino. Pero peor aún en tu mundo, en el show y Sí. en el... Te cuento una anécdota. Yo como DJ antes cobraba un cachet y le agregaba, te juro, a mi contrato, una botella de una marca muy conocida escocesa. O sea, eso me pagaban, porque yo tenía que tener ahí al lado mientras... Y me acuerdo que no subí mi cachet después, subía 2 botellas, porque mis amigotes venían conmigo. Claro. Entonces, una era para mi amigo, otra para mí. Claro, y en la noche todo brilla y todo. El problema viene después, cuando uno crea el hábito y el deseo compulsivo de consumir. Y con el alcohol tengo una buena convivencia porque no fue mi droga principal. Sí. Entonces está ahí, la puedo ver. Sí. Las otras no. Y hoy ya se diversificó mucho. Hoy los chicos tienen drogas sintéticas, tienen deliveries. Hoy ya está masificado. Hoy hay que entender, Augusto, y para ir cerrando este tema, que esto ya está instalado. Nuestros hijos van a enfrentar eso. El tema es equiparles a nivel intelectual para entender de qué se trata nomás. No, pero además que los padres entiendan, y por eso te pido la última palabra Sí. sobre el tema, los padres entiendan que Alcohólicos Anónimos o esa forma no son sectas secretas. No. O sea, sí tienen su prudencia por lo que Claro. representan, Sí. pero no es una cueva oscura donde se va la gente a... Absolutamente. Es más, que generalmente hay procesos previos. Por ejemplo, una consulta psicológica, una consulta psiquiátrica, una consulta espiritual y después se llega hasta los grupos. No hay que temer. Reitero, y con esto también yo marco mi postura. Yo no soy el gurú de la recuperación. Soy apenas una persona que ha pasado por esta experiencia y que está compartiéndolo porque puede ayudar y de hecho ayuda a mucha gente. El resto tiene que hacerlo la familia, porque la familia también es codependiente. Cuando aparece un adicto, toda la familia se trastorna y esa familia se vuelve codependiente. También hay grupos para ellos. Se llaman Nar-Anon y Al-Anon. Ah, mira. Ellos van a aprender cómo lidiar con su adicto. Y el adicto sí tiene que ir a nuestro equipo donde no entra otra gente que no haya asumido y aceptado que tiene un problema. Después hay un camino que es posible. Se puede salir de esto, Augusto. Una de las acusaciones que te hacían en la campaña política, que con el Gordo Benítez, saludos para él allá arriba, nos divertíamos tratando de analizar morfológicamente, es la expresión un simple locutor. Era muy frecuente. Sí. Y decíamos con Víctor, ¿cómo lo que es un locutor complejo? Digamos? Bueno, háblame de tu tiempo como en la locución. ¿Qué te dejó la radio? ¿Qué te dejó? Cuando termines con vísperas del fin del mundo, ¿qué vas a decir al respecto de tu pertenencia a la televisión y a la radio? No, la radio Por es cuerdas separadas. el gran amor. La radio es el gran amor. Pero yo con mi viejo ya escuchaba onda corta. Papá nos enseñó a escuchar radio, el Reporter Eso, La Voz de los Estados Unidos de América, Radio Moscú.
era la fascinación la radio. Yo crecí en el mundo todavía radial. Imagínate que yo ya tenía 7, 8, 9 años cuando aparece la televisión. Entonces, primer amor la radio y mi objetivo siempre fue la radio. Había un artículo que escribí alguna vez que se llamaba La cucaracha intergaláctica. Tiene que ver con que la tradición literaria, científica, dice que la cucaracha es prehistórica, digamos, ¿no? Sí. Y la radio es parte de la prehistórica que va a vivir siempre de los medios. Sí. ¿Y qué testimonios de amor con la radio tenés para expresar, Mario, respecto a tu vida como locutor? Bueno, desde que era chico, pegado al receptor y ya muy jovencito acercándome a las radios, por lo menos a ver de cerca el fenómeno y a estar ahí calladito. Me iba a visitarles a varias figuras de radio, Rubén entre ellos, que comenzó mucho más joven que nosotros. Yo me iba a acompañar a sus coberturas y después nos íbamos a tomar cerveza. Llegué a irme, por supuesto, también a Tallí, aquella radio de Valentino, tan linda, madrugadas principalmente. Yo iba nomás, ni siquiera soñaba todavía. Y me acuerdo de haberle escrito una carta a Beto Duarte para visitar 1 de marzo, visité, y después llego a Chaco Boreal. Qué hermoso es ese ritmo, ese mito de aproximación a la radio, Sí. en un proceso en el que no había una convocatoria para nuevos locutores. No, Nuevos no. locutores es el que se acercaba, ¿no? Que Sí. hacía militancia, ¿no? Correcto. Yo era capaz de ser ordenanza, el limpiador de la radio con tal, estaba en ese mundo. No sé qué me impulsaba, pero yo quería eso. Estudiaba después ya de muy joven arquitectura. Mi viejo muy inteligente me dejaba que yo desarrolle mi deseo, pero me hacía estudiar una carrera tradicional por las dudas. Y así llegué a Chaco Boreal, donde me reciben Juan Pastoriza, Nicodemo Espinosa, Vicente Benítez, operador, Víctor Castro, gran locutor, una noche de domingo allá por 1979. Y ahí comienzo, por supuesto como practicante sin cobrar ningún estipendio. Es más, me hicieron una broma esa noche, me dijeron, vos tenés que limpiar el baño, me dijeron. Y yo ya me iba y ahí se reían todo. Iba a agarrar al repasador, todo. Yo quería estar ahí, con el abogado. Habría una broma famosa del Canal 13 sobre el tema de transporte de señal, que era... Sí, Sí. con la barra color. Claro, la barra color. Claro, yo pasé por esa militancia, fui muy feliz ya porque logré eso. Mi viejo se murió al año siguiente, ya no vio casi mi ascenso. Mi vieja sí me acompañó más. Y un año después estaba en Canal 9 hablando de John Lennon en Increíble. diciembre del 80. Qué increíble. Me invita David Pérez Munier, marido de Susana Ibáñez Rojas. Me dice, vení a hablar de John Lennon. Sabemos que vos sabés de ese tema. Fue la primera vez que aparecí, todo mi barrio preparado para verme, en blanco y negro todavía. Increíble. ¿Cuánto te ayudó? Y esta es una... No voy a ser petulante con mis preguntas, pero esta es una pregunta interesante para los chicos que se van a meter en esta pileta. ¿Cuánto te ayudó la autoformación, la lectura en tu proceso de ser un tipo exitoso en el mundo de la comunicación? No, fue todo, porque en esa época además no teníamos tantos recursos académicos como ahora. Ahora hay muy buenas universidades. En esa época solamente había medios modernos de comunicación que era más para periodismo escrito, Sí, ¿te acordás? sí, sí, en la Católica. así mismo. La Nacional Filosofía también tenía algo de... Pero no, nosotros éramos autodidactas y ahí era fundamental la lectura. Nuestro gran capital era leer. Y por suerte yo venía de un hogar donde se fomentaba eso. Mi viejo, mi tío Oscar, en casa, mamá era también una gran lectora, licenciada en filosofía y doctora en derecho. O sea, mamá no te hablaba luego de macanas en la mesa, se hablaba de Manuel Kant, se hablaba de la pedagogía del oprimido en la mesa. Y era así, papá dictando cátedra, mamá ayudante de cátedra y Adolfo podía hablar, el resto no hablaba, el resto escuchaba. Bueno, ahí yo me formé, ¿verdad? Sí, no, pero el valor de la lectura creo que es un apostolado, o sea, predicar el valor de la lectura es un apostolado. Me temo que hay errores en las políticas públicas de lectura en los colegios. Me temo que se está, digamos, convirtiendo más en un asunto de qué editorial gana un lote de libros a un lugar y a otro lugar, y no se está enfatizando en que el libro llegue y los niños se enamoren de la lectura, ¿verdad? Sí.
En el pasado era más espontáneo, vos tenés mucha razón, tenía mucho que ver la casa, ¿no? Fundamentalmente. Y tuve la suerte de estar en el Colegio Cristo Rey con los jesuitas que también tienden a la comunicación. De ahí salimos muchísimos comunicadores. Gustavo Con, Martín Aedo, Carlos Martini, Carlos Peralta. Cristo Rey realmente es una escuela de muchos comunicadores. Y ahí también, por ejemplo, eran profesores. Jesús Reynososa enseñaba cine y teatro, imagínate vos. Jesucito, era muy jovencito. Nidia Sanabria Romero, mi tía, profesora de literatura. Teníamos doctores como Liceno Ayala enseñando cívica. Otro problema, Mario. El actor fundamental en el desarrollo de los pueblos es el maestro. Sí, yo lamento. Si tu maestro no lee un libro por semestre, es muy difícil que te lleve a conocer el universo, digamos, ¿no? Sí, yo eso siento, esa carencia. Estuve un par de años en Uninorte enseñando, le agradezco ahí a Juan Manuel Marcos que me dio laburo en un momento difícil. Veo que, por ejemplo, los chicos le ven a Bernardo Nelly Fariña y bueno, qué gusto, ¿verdad? Tener un tipo así enseñando. Lo ideal sería que haya 50, 100 de ellos, ¿no? Así como hubo en Argentina un cine de escaleras de mármol y teléfonos blancos, hubo una década de la televisión glamorosa, extraordinaria, que invertía, que hacía viajes al exterior. Sí. Perteneciste a ese mundo, ¿no? O sea que mis compañeros actuales se enojan, porque yo les digo, en esta época yo ya estaba hospedado en el Conrad de Punta del Este, todo pago, y además con 20 modelos. Y me dicen, ¿dónde se fue todo eso? O los viajes presidenciales, que vos te acordás, claro, que iba a una delegación. Claro, Hoy claro. Se manda todo ya por internet. Además, pagás un pasaje a un periodista y un escándalo. Un escándalo, todo, claro. Con el resto de la prensa comunidad. amiga, ¿verdad? Pero no, yo viví esa época y la verdad que la disfruté mucho. Hasta Hawái conocí. Contame de esa experiencia y contame por qué, digamos, en un momento de Paraguay hubo espacio para ese tipo de inversiones. Mira, yo me acuerdo que Alvarito Ayala, muy amigo, que ya partió, me decía, este año estuvo más o menos, facturamos más o menos 4 palos verdes. Hoy nadie factura eso en televisión. Ernesto García, otro gran amigo, también tenía ese nivel de facturación solamente con sus programas de televisión. Eran los paquetes grandes que compraban las grandes multinacionales e invertían. Era una inversión enorme en producir también publicidad local. ¿Vos te acordás lo que era Véspoli, lo que era Patapila González Brum, Alta Producciones? Yo la verdad que disfruté mucho de eso, pero además aprendí mucho. Se invertía. Eso se redujo, creo que porque la torta se amplió demasiado. Aparecieron otros elementos como las redes sociales, la cartelería pública, se diversificó. Y lastimosamente tuvo que quedar la inversión. La calle de la zapatería se volvió muy extensa, digamos. Sí. Porque dicen que es bueno que haya una calle solamente de zapaterías. Cierto, como en San Pablo, que hay calle porque para eso todo. Sirve, porque concentra, digamos. Pero a veces una cosa que haya una cuadra, otra cosa que haya 10, digamos, ¿no? Sí. Y hubo una especie de... Pero de cualquier manera, Mario, comentarnos un poquito de ese proceso, porque lo hiciste así casi muy, digamos, de paso. Pero ¿cómo era un episodio de hacer un programa en Hawái o en... Extraordinario, porque además se programaba muy anticipadamente, había realizadores, la televisión tenía casi un esquema de cine. Bruno Masi es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Él hacía producciones cinematográficas muy caras, pero que había para solventar eso. Noemí también. Las producciones de Noemí Gómez eran grandilocuentes. Imagínate que, por ejemplo, íbamos a una delegación, no solamente de conductores, camarógrafos, realizadores, hasta editores a cada viaje. Están los viajes a Europa, famosos también de Bruno y otros conductores. Nila López, me acuerdo, se fue a Cuba, por ejemplo. Hoy es impensable eso. Y lo más interesante es que estaba vendido. Cervezas internacionales, telefónicas que se llegaban a instalar a Paraguay, invertían y se ofrecía un producto de gran calidad. Hoy no sé, hoy ya es imposible y hay que recapitular a ver cómo la televisión abierta, sobre todo, resuelve el problema de la falta de inversión. Claro, si fuera una placa de rayos y miraras primero la radio y su futuro, digamos, ¿verdad? ¿Cuánta vida tiene? Si alguna vez se va a acabar la vida de la radio. Pero, ¿cuál te parece la radio de futuro, la radio con la que va a sobrevivir esta experiencia en los nuevos tiempos? Sin lugar a dudas, la radio va a seguir siendo interesante en tanto y en cuanto haya personalidades de radio. La gente quiere escucharle a Augusto Santos, a Germán Martínez Biercia, a Luis Vareiro,
a quien sea, porque busca ya esa opinión. Vargas Peña, si querés, te guste o no, la gente va y ya comenzó a hacer luego así. ¿Te acordás en la época de Víctor? Sí. Creo que Humberto también inventa eso. Así es. La personalidad de radio. Los medios radiales van a tener que invertir mucho en su recurso humano. Ahí está el secreto. El resto va a ser todo igual, porque todos tenemos la camarita en la cabina, todos tenemos la conexión con Twitch, con Instagram, Instagram Live, YouTube Live. Esos son herramientas. Pero la gente quiere ver a Alejandro Dolina, escucharla a Dolina. La gente quiere escucharla a un tipo que le dice cosas interesantes. Dolina está vivo y... Sí, sigue produciendo su programa en vivo, Sí. sigue hablando de filosofía griega y de fútbol. Era un tipo al que escuchábamos, en mi caso, en la vereda de la casa a medianoche y hasta la madrugada, Sí. en Pilar. Y ha sido una de las personas que forjó el imaginario sobre que la radio no era solamente un noticiero, digamos, ¿no? Correcto. Bueno, los argentinos obviamente siempre fueron más adelante que nosotros en materia radial. No sé si en televisión, pero radiofónica sí. Acá creo que también. Yo escuchaba a Vicente Marsal haciendo los viernes insólitos, cuentos de terror. Muchos lo escuchamos a Manuel Bernardes. Hoy traje una remera que lo recuerda, lo homenajea. Sí, ¿verdad? Y hasta ahora se escuchan sus grabaciones, se transmiten por TikTok. Aquellas locuras que hacía. Una capacidad de comunicación, ¿no? Una comunicabilidad impresionante, ¿no? Ahí tiene que estar en la apuesta. Lo que pasó con los diarios digitales. El New York Times se salvó por sus columnistas. Sí, La gente se suscribe porque quiere leer a columnistas muy así es. grosos y que dicen cosas importantes. Por ahí tiene que ir la Terminamos lo mismo, es la persona, ¿no? Sí, es la historia que se cuenta, es la persona y cómo lo cuenta. ¿Y qué cambios ves en la televisión de futuro? La televisión, yo estuve analizando mucho, tiene una salida comercial por el lado de la venta. Y hay que ver cómo lidiar con eso. Yo me doy cuenta que los canales abiertos siguen muy fuertes en la venta directa. Y hay que ver cómo agregarle contenido a eso para que no sea solamente un canal de oferta de productos, pero por ahí va a ir la solución. Ya no creo que pueda sostener programas de alto costo y no sé ni si las series y las novelas y cosas así tradicionales van a poder seguir, porque también eso se puede ver on demand. Con una mínima tarifa uno puede ver lo que quiera en cualquier plataforma hoy día. Entonces va a tener que buscar esa relación entre vender productos rápidamente, masivos, y agregarle a eso contenido. Es porque los cambios de época y de consumo son inexorables y son crueles a veces. Sí. Yo siempre pienso en Tinelli, ¿verdad? Totalmente. En Tinelli de hace 20 años y sus números de hoy. Sí. Con todo respeto, porque hay que poner un ejemplo, digamos, ¿verdad? Sí. Porque nunca fui de aquellos que decían, no, es un Blu-ray, no, eso no existe, ¿no? No, era un producto. Era un producto que producía sentidos. Sí. Y cualquier cosa que produce sentidos es comunicación. Correcto. Una noticia seria. A propósito de eso, tuviste una temporada hilarante como contador de chistes. Sí. Y me pareció, esa es otra cosa que me pareció interesante porque todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Hasta que llegó la política y te decía, este solamente cuenta Contador de chistes. chistes, sí. No, la política te saca la mitad de todo lo que eras lindo, Sí, churro y simpático. ¿Cómo fue que El empezaste? DJ, el contador de chistes, el locutor. En realidad... No, perdón, un simple locutor. Un simple locutor. No, en realidad lo de los chistes surgió porque hay un problema en la televisión, hasta ahora sigue, que hay un enamoramiento del producto trágico. Los choques, las violaciones, el apuñalamiento, las peleas entre vecinos. Pero tiene una lógica científica. Mario. Sí, y no podemos salir de eso. Sí. Puede salir y cae el rating. ¿Sabes cuál es la lógica científica? Sí. Las encuestas te demuestran que el tema es el principal, entre el primero y segundo, dependiendo en qué encuesta, sigue siendo el tema de la seguridad. Sí. Lo cual hace obvio que no es por una cuestión de morbosidad, o por lo menos no es solamente por una cuestión de morbosidad. Es lo que siente la gente. Sino porque es una cuestión que tiene que ver con su sobrevivencia. Digamos, Por eso, ¿no? entonces quedamos atrapados en eso y yo me daba cuenta que de 5 de la mañana que comenzaba el programa hasta las 7 teníamos 10 fiambres, 20 apuñalamientos. Entonces le dije yo a Yolanda Park, le dije, voy a contar chistes.
Y Yolanda es muy difícil, es dura ella. Entonces, con su formación oriental, ella no se reía de mis chistes, lo que le hacía más divertido al espacio. Un médico ginecólogo está examinando a una señora mayor de edad y le dice, señora, ¿usted ha llegado a la menopausia? No, mi hijo, ni al pueblo de al lado, nunca viajé. Seguimos. Michelin, Responde, Ferreiro. Sí. Ya se descubrió cómo cambiar de sexo a un burro. No me digas. ¿Pero cómo? Científicos coreanos descubrieron cómo cambiar de sexo a un burro. Se le encierra 4 horas en una habitación hasta que se aburra. Está bien. Y Michelin sí, que estaba medio subvencionado para que se ría. Hacía del reidor de los chistes. Sí. Y ahí se generó la magia. Tanto así que me valió, gracias a esos chistes, solventé un viaje a Punta del Este un verano. No. ¿Cómo Porque, fue eso? porque vendí un librito. No, hiciste un Claro, cuento de hice chistes. un librito. Una selección de yo los hice, mejores. yo hice 4 libros en mi vida. 3 de cuentos serios que me gustan mucho, que me dieron satisfacción con Alejandro Gatti Wanenbeck, y el de chistes. El de chistes vendí 40.000 copias. Los de cuentos, 1.000, 2.000 cada uno. Increíble, Entonces increíble. hasta ahora me dicen, ¿y tu libro de chistes dónde está? Y estoy pensando en un segundo volumen, Sí. porque además era muy fácil, eran todos chistes de Es gallego. una recopilación de Sí, chistes. el chiste es una creación. ¿Cuál muy fue tu interesante. chiste más rendidor? Aquel que Mira. la gente en la calle te decía, che, ¿cómo era eso? No, miles, qué sé yo. Pero nunca me olvido que el primer chiste que yo escuché en mi vida me lo contó un tío que era muy divertido. Se llama un tío divertido. Y me dijo, yo era chiquito, me dijo, Mario, ¿cuál es la diferencia entre la toalla y la matemática? Y no sé, tío, le digo yo. Y la matemática se calcula. Y la toalla, le digo yo, se calculo. Sí. Bueno, una estupidez, ¿verdad? El Michelin se mató de risa, Yolanda se enojó, lo metí en mi libro y hasta ahora digo, bueno, ese chiste me dio un viaje a Michelin es Punta tan del bueno que se ríe de todo. Claro, él el jo, una Sí, especie de sí. Papá Noel. Y de ese chiste inicial de mi tío siguieron miles de chistes políticos. Inclusive le gusta mucho a la gente cuando uno se ríe a uno mismo también. Hay que Sí. también un poquito Eso jugar es, con eso es impresionante. Eso funciona. Y bueno, quedó Porque como se un sello. diría en el dialecto de hoy, muy en boga, se diría que ayuda porque desconstruye, pues. Claro. El locutor con tu trayectoria es un mito. Cuando era Entonces intendente- ayudas a deconstruir. Claro, eso. cuando era intendente, Humberto, cuando más problemas tenía, Humberto me llamaba y me decía, contame un chiste, Mario. No. Yo estaba con huelga, el bache, y yo tenía que contarle un chiste a Humberto al aire. Pero sí, es lo que vos decís, es un poco un paliativo para tanto drama diario, ¿no? Eso No hay dudas. Un día, yo siempre suelo decir que la gente que está en medios y la gente que es popular tiene una ventaja en la política, porque si la política es la campaña política, pues si la campaña política es una carrera de 1000 metros, la gente que es popular está parada en el metro 500, porque ya hizo una primera fase que es el conocimiento y la confianza de los ciudadanos. Así es como, creo que allá por el 2012, tuviste una primera charla con un presidente al respecto de la posibilidad de meterte en política, ¿verdad? Sí, eso mucha gente hasta ahora no lo entiende. Yo tengo que explicar que mi familia es política. Obviamente. Papá fue exiliado, peleó en el 47, se fue a Buenos Aires, hace poco recuperó una O sea, que el problema de esa familia era que vos no eras Exacto. político. Adolfo fue siempre político, fue preso en emboscada. Mi hermano Roberto en Encarnación tuvo una carrera política de toda la vida. Entonces, no era tan extraño. Lo que pasa es que me habían conocido en otra faceta. El contador de chistes, el animador, el jockey y el locutor, el simple locutor. Fue un llamado que yo tenía que responder alguna vez. Y me parece que la intención fue interesante al principio hasta que ocurre lo de Curuguatí. Eso modificó todo el panorama. Mucha gente también me dice, pero Lugo, te cagó. Y yo tengo una buena impresión, sin embargo, de Fernando, porque lo entendí también en su circunstancia. Hay que estar ahí en ese lugar para... es muy distinta la visión desde afuera de la política real. Así es. Entonces yo no tengo ese problema con Fernando, al contrario, le tengo un gran aprecio. Pero sí, se complicó todo, terminamos siendo una cantidad de candidatos del sector progresista, típico también de nuestro sector, y después cuando llega la intendencia era la continuidad lógica porque había números de que decían que realmente se podía ganar. Y Asunción es muy difícil ganar. Asunción es eminentemente colorado. Por eso se le gana al Partido Colorado solamente cada 3 o 4 periodos. Nakayama tuvo más votos que yo y no pudo ganar.
es muy complejo. Yo no podía rehuir a una cosa que estaba ahí ya dispuesta para obtener el triunfo. Después viene la política real, donde uno tropieza con cosas que ni el más avesado puede calcular que se le van a venir. Por eso que el manejo del poder es tan complejo. O si no, preguntarle, qué sé yo, al propio Donald Trump, que termina inmerso en juicios políticos, en juicios criminales, y aún así termina otra vez siendo electo. O Lula, que estuvo preso y después vuelve a la presidencia. Esa es la política. Hay una historia de un chiste también, Sí. de un hombre que fue por primera vez al cine en el campo, y va y se sienta, y en un momento dado el cowboy entra al salón y le cagan a patadas al cowboy y sale de vuelta, ¿verdad? Y el hombre vuelve a su casa y se encuentra con un amigo y le dice, che, vamos mañana al cine, te quiero llevar a ver una película y te quiero apostar 100 guaraníes a que el vaquero no va a entrar al salón. La mía película. Claro, también era un tipo que ignoraba de las artes cinematográficas. Y se van juntos y le dicen, bueno, me voy porque me quiero ir, ¿no? Bueno, pues está bien, apostemos. Y se van juntos y entran y efectivamente pasó lo mismo. Claro. ¿verdad? Y al terminar le dice, chico, ¿por qué apostar? Y yo pensé que el tipo no iba a entrar más ahí. Le dije, "No, bueno, vas a entrar de vuelta en la política, ¿vale?". Mira, te explico cómo yo lo planteo, porque me preguntan mucho también eso, y muchos hasta me dicen, no, haya que meterte más. La gente que me quiere mucho y bien, la señora, la ama de casa que me vio en la mañana de cada día, me dice, no te vayas más, ahí te van a hacer daño. Es como que me quieren cuidar, no es malicioso, ¿eh? Es como la mamá que dice, no te vayas más con esos amigotes malos. Yo creo que ya di mi parte, 10 años le dediqué al tema, 10 años. Arriesgué mucho, sufrí procesos judiciales muy complicados, y uno pone mucho a la familia en la política. Entonces yo le digo a los chicos, es el turno de ustedes. Sigo trabajando, me voy a algunas reuniones del Partido Febrerista, ayudo ahí, aporto lo que he aprendido, pero me gustaría ver ya una nueva generación, sinceramente te lo digo. Y habrá que ver porque... ¿Estás viendo nueva generación? Vos sabés que no, pero... Hablo del mundo opositor Sí. y también si querés hablar del mundo oficialista, pero digo porque es un mundo en el que estuviste más cerca. El digamos. oficialismo tiene más dinámica para producir nuevos liderazgos, hay que reconocer eso. No sé quién dijo, creo que Celeste Amarilla dijo, Santi era nuestro, lo hubiésemos promocionado nosotros, ¿cómo le dejamos ir? Pero yo tengo la esperanza de que esos procesos se van a ir construyendo de abajo para arriba. Me invitaron hace poco al PRF para una charla, estaba el movimiento Paraguay-Guajurá, creo que estaba, y otros, y yo les dije, primero los sectores progresistas tienen que ponerse de acuerdo, tener una plataforma, un ideario común, y ahí ir a negociar con quien sea, con el Partido Liberal, con Payo, quien sea, pero si nuestro sector no tiene un acuerdo previo, va a pasar lo de siempre, va a ir todo atomizado. Y le falta polenta a los partidos. Claro. realmente, pues los partidos son el almácigo donde surgen estos nuevos liderazgos. Yo lamento mucho que se debiliten los partidos. No Los sé. partidos eran muy importantes, los partidos de oposición. en Totalmente. Paraguay, ¿no? Yo estoy por lo menos Historia, procurando que el Partido Febrerista vuelva a ser un referente moral, ético, donde pueda ir la gente a discutir ideas y a proponer algo. No pierdo nunca la esperanza, porque vamos a Pope, eso le expliqué también a los campesinos, siempre lo tuvimos en la llanura. Circunstancialmente nomás ocupamos algunos cargos. Entonces hay ya una costumbre de resiliencia que también hay que usar para aguantar, porque no todos aguantan ese proceso, ¿verdad? Muchos quieren estar cerca del poder. Pero tú, para pasar a otro tema nomás, Sí. tu caracterización final con la política ha sido de amargura, de renegar de esa historia, de haber aprendido, de amarla, ¿cuál ha sido tu...? Mira, yo todos los días de mi vida todavía pienso en términos políticos. Todos los días veo lo que está pasando. El otro día escribí un comentario calificando a este como el peor congreso de la historia y generó un terremoto. Pero está bien, me gusta eso, no rehuyo, es lo que pienso. Finalmente es importante expresar lo que uno piensa y lo que uno percibe también, ¿verdad? Establecer un poco la crítica y el debate. Así que eso voy a seguir haciendo. No. Es que está muy deprimido en la práctica el debate, pero
digamos, se atribuye normalmente el problema solamente al oficialismo, pero en realidad es un problema de trincheras. O sea, la gente no sale de sus trincheras. Absolutamente. Y el día que salga de sus trincheras se va a dar cuenta que la guerra se mudó de lugar, digamos, ¿verdad? Es lo que, sí, coincido. Hay también una especie de burbuja en la cual se mueve la clase política, que es muy perjudicial, ¿verdad? Sí, memorando momentos como el pacto de gobernabilidad, que tipos que venían, algunos de ellos de la dictadura. Sí, había otros que venían de Argentina, de los exiliados, pero gente que no tenía noción, porque un día dijo, vamos a sentarnos acá y vamos a decidir cosas que van a terminar siendo muy importantes. El diálogo cívico-militar, Carlos María Lescano, Carlos Martini y muchos otros, sentados con los generales todavía de la época del estronismo, así mismo, discutiendo el post-estronismo. Eso era un debate, ¿no? Esto de ahora insultarse personalmente, cerdo, chancho, bandida. Nos fuimos un poco, en ese sentido, muy, muy abajo. Y lógico, la reacción de la gente es el descreimiento de la política. Mario, lo conoces a Alfredo Zitarrosa, ¿no? Por supuesto. Él tiene una canción que se llama Doña Soledad. ¿Cómo te estás llevando con ella? Mira, yo siempre digo que por lo visto estoy destinado a una vida siempre intensa en ese sentido, ¿verdad? Uno cree que ya en cierta madurez tiene que llegar a una tranquilidad emocional y ya, en pocas palabras, no sentir casi nada y terminar los días apaciblemente. Bueno, a mí me toca siempre cosas intensas y estoy recuperando el valor de estar en soledad. No es fácil. Tuve muchos momentos de mi vida en que lidié con eso, algunos malos, otros buenos, y bueno, ahora estoy reaprendiendo. Lo que Borges decía, no es que decía, lo hacía. Él cuando llega moribundo a Suiza, a Ginebra, le dice a María Kodama, conseguime un profesor de anglosajón antiguo. ¿Y para qué? Le dice, pues que yo morí aprendiendo. Genial, ¿verdad? Un mensaje típico del maestro. Y bueno, yo parece que voy a terminar aprendiendo mi vida en términos sobre todo afectivos. Mario, muchas gracias por esta mañana. Te agradezco mucho, gusto. Disfruté esta charla, me resultó corta. A mí también, a mí lo cual también. Quiere decir que estuvo buena. Gracias, en serio. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos.